En una bolsa de cacahuetes y anacardos, la relación entre el número de cacahuetes y el número de anacardos es de 8 a 5. Determine la cantidad de anacardos que hay en la bolsa si hay 96 cacahuates. Se nos dice que usemos un diagrama de cinta y también justifiquemos la respuesta al mostrar que la nueva razón es equivalente a la razón de 8 a 5. Conocer la proporción de maní a anacardos es de 8 a 5. Indica que si tomamos todas las nueces y las dividimos en 13 grupos, grupo que solo contiene un tipo de nuez, y todos los grupos tienen el mismo número de nueces, 8 de los grupos serían cacahuetes y 5 de los grupos serían anacardos. Para modelar esto usando el diagrama de cinta que se muestra a continuación, o el diagrama de barras, comenzamos cortando la barra en 13 partes o piezas de igual tamaño, donde cada parte representa un grupo de nueces. Una vez que tengamos 13 partes del mismo tamaño, porque la proporción de maní a anacardos es de 8 a 5, sombrearíamos 8 de las partes para representar los cacahuetes, y 5 de las partes para representar los anacardos. Así que aquí está el diagrama de barras o el diagrama de cinta. Cortar en 13 partes o piezas de igual tamaño. Estas 8 partes representan los cacahuetes, y estas 5 partes representan los anacardos. Este modelo muestra que la proporción de maní a anacardo es de 8 a 5, y ahora nos dicen que la bolsa de nueces contiene 96 cacahuetes. Para determinar cuántos maníes habría en cada uno de estos 8 grupos, dividimos 96 entre 8. Aquí hay uno de 8 en 9, 1 por 8 es 8. Restamos, bajamos los 6. Hay 2 8 en 16. 2 por 8 son 16. Restamos, la diferencia es 0. Entonces, debido a que 96 dividido entre 8 es igual a 12, y la proporción de maní a anacardo es de 8 a 5, ahora conocemos cada uno de estos 8 grupos de maní. Debe contener 12 cacahuetes. Para mantener la proporción de maní a anacardos de 8 a 5, estos 5 grupos de anacardos también deben contener 12 anacardos. 12 cashews. Y ahora determinaré la proporción de maní a anacardo cuando cada grupo tenga 12 nueces. Bueno, sabemos que 8 veces 12 es igual a 96. Entonces, la proporción de maní a anacardo será de 96, en lugar de usar el colon, usemos una barra de fracción. El número de anacardos es 5 veces 12, que es 60. Entonces, si cada grupo contiene 12 nueces, y la proporción de maní a anacardos es de 8 a 5, si hay 96 cacahuetes, debe haber 60 anacardos. Sin embargo, antes de escribir esto, demostremos que esto es equivalente a la relación de 8 a 5. Determinamos razones equivalentes al igual que determinamos fracciones equivalentes. Para mostrar que estas dos razones son equivalentes, necesitamos dividir 96 y 60 por el mismo valor para mostrar que es equivalente a la razón de 8 a 5. Y sabemos que 8 por 12 es igual a 96. Entonces, si dividimos 96 por 12, eso es igual a 8, y si dividimos 60 por 12, es igual a 5, mostrando que estas dos razones son equivalentes. Y finalmente para responder la pregunta, ¿cuál es la cantidad de anacardos que hay en la bolsa? Ahora sabemos que la bolsa contiene 60 anacardos. Espero que hayas encontrado esto útil.